Este es el séptimo tema acerca de la serie Las dispensaciones bíblicas. Estamos hablando de principios dispensacionales y principios transdispensacionales. El tema de guardar el sábado, por ejemplo, no vemos ninguna orden divina, ninguna práctica a la cual Dios haya sometido a los hombres de guardar el sábado en las primeras tres dispensaciones, en las primeras 4 dispensaciones. Durante la inocencia, en el jardín del Edén no vemos a Adán y Eva guardando el sábado. En la edad de la conciencia tampoco vemos a los hombres desde Abel en adelante hasta Noé guardando el sábado. Tampoco vemos a los hombres desde Noé hasta Abraham guardando el sábado. Y tampoco vemos a los hombres desde Abraham hasta la ley guardando el sábado. Pero bajo la ley, Dios establece el sábado como un principio fundamental para Israel. 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Y este es un mandamiento para Israel. El tema es que cuando viene la gracia para la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia no está obligada a guardar el sábado. La iglesia no tiene que guardar el sábado. Eso es un mandamiento para el pueblo de Israel. Es exclusivo para esa nación. Por eso, en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y en Romanos 14, 5 al 6 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, también lo hace para el Señor. Entonces, el tema es que al principio la iglesia cristiana israelita, la que vivía en Jerusalén principalmente, se mantuvo muy pegada a la tradición de la ley. Y por eso hubo muchos conflictos en el seno de la iglesia con los llamados hermanos judaizantes. ¿Quiénes eran los hermanos judaizantes? Hermanos que venían de Jerusalén, israelitas, que habían conocido a Cristo, habían renacido, habían sido llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, ellos practicaban la ley junto con la fe cristiana. Cuando Pablo fue a Jerusalén, le dijeron, mira, ¿cuántos millares de hermanos hay acá? Y todos son celosos, guardadores de la ley. Así es que la iglesia de Jerusalén fue una iglesia un poco híbrida en el sentido doctrinal, porque ellos no pudieron o no hicieron esta separación entre iglesia y el pueblo de israelita. Obviamente ellos siguieron siendo israelitas, pero ellos siguieron guardando el sábado como obligación y siguieron haciendo muchas cosas que Dios en su ley estableció para el pueblo judío. Solo que ellos querían imponerlo a la iglesia cristiana. Entonces Pablo tuvo serios desacuerdos, incluso discusiones públicas con Pedro por causa de esto, defendiendo la libertad que nosotros tenemos como iglesia del Señor, la libertad que nosotros tenemos como iglesia del Señor de vivir sin tener que guardar esas regulaciones, específicamente el sábado, la circuncisión, el no comer ciertas carnes, etc. Esto es muy importante porque nosotros descubrimos a veces dentro de nuestras creencias cristianas evangélicas cosas que vienen de la otra dispensación, del antiguo pacto, de la ley, y que se introducen en nuestra fe, en nuestra libertad, y nos quitan la libertad, nos amarran. Todas esas incursiones, todas esas invasiones de regulaciones que vienen de la ley, o mandamientos que vienen de la ley, maestros o predicadores las introducen a la fe cristiana, a la fe de la gracia,
pervierten la gracia, la ensucian, la alteran, y entonces lo que llegamos a tener es una fe híbrida, como ocurrió con la iglesia de Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén nunca, mientras que la iglesia existió en Jerusalén, nunca se separaron de la ley de Moisés. Y quizá esa fue una de las razones por las cuales Dios mandó e hizo destruir la ciudad de Jerusalén para que la iglesia finalmente fuera liberada. Hubo un momento, en el libro de Gálatas capítulo 1 está revelado esto, hubo un momento en que Pablo va con Bernabé a Jerusalén y hay una conversación entre los líderes, los apóstoles de Jerusalén y ellos que estaban predicando a los gentiles. Y hay una separación. Y Pedro dice, los apóstoles dijeron a Pablo y a Bernabé, ustedes vayan y prediquen a los gentiles y nosotros vamos a seguir predicando a los judíos. Y mira cómo lo dicen. Ustedes prediquen el evangelio de la incircuncisión, es que no hay que circuncidarse, y nosotros seguiremos predicando el evangelio de la circuncisión, que sí hay que circuncidarse, pero a los judíos. Entonces, habían desacuerdos al principio en la iglesia primitiva. Finalmente todo eso terminó cuando Jerusalén fue destruido y la iglesia entonces tomó solamente una sola línea de fe, y es que no tenemos obligación de guardar todas esas prácticas que Dios estableció para su pueblo escogido Israel y que no son para el pueblo escogido la iglesia que somos nosotros. Mira qué importante es entender las dispensaciones para que nosotros no estemos sujetos a cosas de las cuales no tenemos que estar sujetos. Tú tienes que cuidar tu fe porque hoy día mucha gente está enseñando y predicando cosas mezcladas. Hay un movimiento, hay una cosa mesiánica que está, tú lo ves todo el tiempo en YouTube, en Facebook, gente queriendo llevar a la iglesia a lo israelita. No es que lo israelita sea malo, porque de hecho estudiamos profundamente y todo el tiempo estamos estudiando la ley, la historia de Israel, el sacerdocio, todo partiendo de ahí para adelante, como es la revelación bíblica, pero bajo los principios del nuevo pacto y la gracia. Pero hay mucha gente que está hoy día queriendo judaizarnos y está diciendo que si tú no te circuncidas o tú no guardas el sábado, no eres salvo. Ojo, ese mensaje está siendo predicado por gente que ha mezclado ley y gracia, que no debes comer ciertas carnes o tomar ciertas bebidas, porque si haces eso, estás transgrediendo la santidad de Dios. Y entonces cuidado, que todo eso es requerimiento divino, bíblico, para Israel, su pueblo escogido, su pueblo terrenal, pero no para nosotros la iglesia, su pueblo celestial. Por eso el apóstol Pablo escribe una carta tan fuerte, tan ruda a los Gálatas, porque los Gálatas habían sido contaminados por esto. ¿Por qué? Porque en Galacia, en la provincia de Galacia, Pablo estableció una iglesia, pero ahí mismo Pedro estableció una iglesia. Y entonces la gente que venía de allá venía y perturbaba la fe de los hermanos gentiles que habían conocido el evangelio puro, el evangelio verdadero, la gracia pura. En un momento los hermanos gentiles empezaron a circuncidarse porque venían de allá los hermanos judíos y les decían que si no se circuncidaban no eran salvos. Si no guardaban el sábado no eran salvos. Si comían ciertos animales inmundos, llamados inmundos en la ley, estaban pecando contra Dios. Si no hacían de acuerdo a las regulaciones de la ley, y había muchas regulaciones de muchas clases, ellos estaban transgrediendo la voluntad del Señor. Y entonces muchos cristianos cedieron a esa presión.
cedieron, como hoy día mucha gente está cediendo a esa presión. Cristianos que han nacido de nuevo en la fe verdadera y que de pronto se han contaminado con esto, con este movimiento judaizante, y ellos están hablando todos un lenguaje hebreo. Muchos de ellos se han dedicado a aprender el hebreo para poder practicar la fe hebrea, la fe judía, diciendo, ¿no es cierto?, que aún nosotros estaríamos perdidos y nosotros tenemos que hacer una regresión a la fe del pueblo judío. Esto sería regresar una dispensación atrás. Escucha, regresar, salir de la dispensación en que vivimos y regresar a la dispensación anterior para seguir esa dispensación. Ellos han hecho una fusión, una mezcla, un sincretismo doctrinal que es perjudicial. El apóstol Pablo llega a decir, ustedes que se han circuncidado, ustedes que están que aprendieron a Cristo en libertad y ahora se han sometido a todas estas regulaciones que los hombres quieren poner sobre ustedes, ustedes han caído de la gracia. Es grave, es grave. Por eso es importante que entendamos bien este tema de las dispensaciones, lo tengamos claro, clarísimo, porque tú tienes que vivir no de acuerdo a cómo los hombres quieren que tú vivas, sino a cómo Dios quiere que tú vivas. Y evidentemente tú tienes que aprender la doctrina de la gracia pura, de la gracia plena. Tenemos que aprender la doctrina de los apóstoles y principalmente pedir al Señor, Señor, líbrame de perder la libertad que he recibido en Cristo por causa de todas las influencias que hay de afuera, de otras doctrinas. El apóstol Pablo dice claramente esto, dice que el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Está hablando de la fe doctrinaria. Sí, a la unidad de la fe, para que no seamos llevados de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Hay vientos de doctrina que van y vienen. No te lleves de eso. Lee tu Biblia, lee la palabra. Dedícate a leer la Biblia. Dedícate a ser un estudioso, una estudiosa de las Escrituras. Lee la Biblia completa, ten el panorama, léela un par de veces, 2 o 3 veces, léela completa y luego dedícate a leer el Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesús y las cartas apostólicas, y tú vas a tener un entendimiento de la verdadera fe que el Señor te exige, de lo que Dios te pide en esta dispensación, porque tú vives en esta dispensación, no en la anterior. Si tú fueras israelita, judío, y vivieras en la dispensación anterior, Dios te exigiría eso. Yo respeto el hecho de que los judíos siguen siendo, especialmente los ortodoxos, exigentes en cuanto a la ley, porque la ley fue dada para Israel y no se ha terminado esa vigencia de la ley para Israel, pero para nosotros los israelitas, para nosotros los gentiles, y los israelitas que se convierten a Cristo, conformamos otro pueblo. No somos el Israel espiritual, no, nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos un pueblo distinto. Acuérdate, hay 3 pueblos: Israel, la iglesia y los gentiles. Y para cada pueblo Dios tiene su agenda, tiene sus mandamientos, tiene sus requerimientos y tiene sus principios en los cuales nos evaluará y nos juzgará. El Señor nos bendiga.